Ya estamos de regreso. Gracias por seguir aquí con nosotros y llegó el momento de hablar de béisbol. ¿Viste cómo cambié de posición? Sí, porque cada luego vez me vas regañas. mejor. ¿Cómo lo había hecho? Sí. Los récords de las grandes ligas que están complicadísimos de que se puedan romper. Sabemos que los récords están hechos justamente para eso, pero estos que les vamos a contar, la verdad es que se ve bien complicadito. Casi imposible que lo puedan hacer. De hecho, hay que decirle a la gente que hay unos que tienen más años que nosotras juntas. Sí, claro. Y eso ya está complicado. Y mira. Y yo también, me voy a meter en temas de edades. No hay que decir el tema de las edades, pero también hay que decirle a la gente que le gusta mucho el béisbol, que estén pendientes al final de este segmento porque les vamos a tener una sorpresa. Exacto. Y vámonos con el récord de más bases robadas, más estafadas, que lo tiene Rickey Henderson con 1,406. 1,406 bases robadas. Oye, eso está... No es cualquier cosa, muy cañón. Sobre todo que era un jugador emblemático de los Atléticos de Oakland en las finales de los 80s junto a José Canseco, que más adelante vamos a hablar de Canseco un poquito, porque fue el jugador que publicó un libro en el 2015 donde polémicas. Abrió la caja de Pandora en el béisbol. O sea, ahí sí. Y entonces empieza el debate de ¿estás de acuerdo que se hagan este tipo de cosas? Porque pues también como que lo que pasa en la interna de los equipos. Pero qué mala onda, ¿no? Yo consumo esteroides y te digo, entonces revelo, ¿no? Casual, saco un libro y me pongo a decir todos los que lo consumían también, ¿no? Y a los que yo inyectaba, que dices, ok, pero bueno. Vamos a ir con ese tema un poquito más adelante porque afectó a varios jugadores. Obviamente es uno de los más odiados, creo que dentro de las grandes ligas, el cubano, que él ganó el Mundial del 89, entonces es un jugador que la verdad va a ser imposible de alcanzar este récord. Robó más de 1,000 bases en 3 temporadas, estableciendo el récord de 130 en una campaña 1982. Esto es increíble. O sea, 41 años. Está muy cañón. O sea, cuando alguien logre esto va a ser como wow. Y sobre todo, que como ya habíamos platicado en algún momento, o sea, la distancia entre bases es una gran distancia. Tienes que ser... Si camina 2 pasos y ya se cansa. Obviamente era uno de los jugadores más veloces en los 80 y creo que difícilmente existe un jugador activo que esté cerca de siquiera alcanzarlo, ¿no? Es algo imposible. Y chécate porque ve, de las 1,406 bases que robó, únicamente fue cachado robando bases 355 veces en 25 años. Si yo fuera un catcher, sería una pesadilla realmente, ¿no? Que dices... Era una pesadilla. Era una pesadilla. Exactamente. Creo que no le queda otra palabra, creo que lo definiste tal cual. Pero entre los jugadores activos podemos decir Elvis Andrus lidera con 345 en 15 temporadas en las mayores. O sea, le falta un montón. Le falta una vida y más. Una vida, ¿no? Se tiene que jubilar dentro de 826 años, ¿verdad? Pero bueno, pasemos al segundo récord. Igual, que son más victorias para un lanzador. Obviamente, aquí está el queridísimo Cy Young, que tuvo 511, que obviamente su nombre, gracias a él, que fue el pionero de esta estadística, pues el premio lleva su nombre. Conclusión, no por nada lleva este nombre, ¿no? Es el inmortal del béisbol. El inmortal, y tenía que llevar su nombre en honor a lo que hizo o lo que alguien más podría hacer. Esa empieza a ser pero también el cuestionamiento, ¿no? Siento que sí es un récord muy, muy complicado también al final. Promedió 23 victorias por temporada en su carrera de 22 años. Entre los lanzadores activos, el líder es Justin Verlander, que tú has hablado mucho de él, con 252 y la mitad de victorias a sus 40 años. La verdad es que no está ni cerca de romperse el récord tampoco. Es que está muy cañón. O sea, les quedan años luz. Se ve muy complejo de romper. El juego ha evolucionado muchísimo. Pero antes también se diera más, ¿no? Sí, porque aparte antes también había menos juegos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que es un récord imposible de romper, a pesar de que hoy en día se juegan 162 partidos. O sea, es una cosa que dices,
Y esto le sumas, obviamente, que también los pitchers están más protegidos con el tema de las rotaciones, de 4 o 5 pitchers. O sea, con esto estamos hablando de que, por ejemplo, si un pitcher lanza hoy, te va a descansar 4 o 3 juegos. Entonces, el siguiente juego es un pitcher abridor nuevo. Pero entonces tenían más oportunidad antes. Pues es que no existía como este cuidado tanto de los pitchers, entonces podría ser que un pitcher, tendría que ser a lo mejor un pitcher que sí tenía más juegos consecutivos y ahora les dan este tema de los descansos y obviamente son estadísticas que terminan afectando. También creo que el tema del tope salarial en algún punto llega a afectar. Lo vimos con Verlander, que estuvo, ¿no? En los Astros, ganaron, el tope salarial ya era imposible de mantener, lo mandaron a la Gran Manzana. Entonces, este tipo de situaciones sí siento que terminan como ahí. Pero entonces se tendrían que modificar las cosas para que llegaras a estos récords, porque si no, no va a pasar. O sea, con lo que estás diciendo es súper complicado que pase. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado y el tipo de juego ha cambiado, evolucionado. Entonces, si no tienes las mismas características y circunstancias, ¿cómo lo vas a hacer? Es muy complicado, sí, tienes que ser fuera de serie. Y ahora vamos por el queridísimo Barry Bonds, que creo que fue uno de los más afectados con el tema del cubano, con el librito que ahí soltó. Por eso dice así, Tiene 73 home runs, a pesar de que es una cifra que está avalada por las grandes ligas, ¿no? Pero obviamente existe este asterisco, repíteme la cifra. 73. 73. Pero digo, independientemente de que me parece que fue exonerado de esta situación en el 2007. De las acusaciones que decían del libro de que había consumido esteroides, que obviamente con esto pues terminan quitándole como cierta importancia y credibilidad al récord que hace, ¿no? Bueno, a ver, también es un caso importante porque recordemos en su momento el ciclista Lance Armstrong, que también todo el mundo lo veíamos como la gran estrella, le encontramos este tema del doping y dejó de ser la gran estrella, ¿no? O sea, si estás involucrado en este tipo de cosas, sí creo que se demerita tu carrera porque ya queda en entredicho si eres tan bueno o no, si te metes cosas. Sí, pero al final me parece que de él no se le pudo comprobar nada, pero obviamente el tema sigue, ¿no? Entonces es algo que queda manchado porque no hay quien salga, ¿no? En redes sociales o lo que sea que digan, no, pues si se metió chochos, ¿no? ¿Cuál es 73? Que dices, no, a ver, espérate, pero al final Justin Verlander de hecho lo dice, con o sin, como sea la situación, está marcada esta estadística pero y es lo que cuenta, ¿no? Es que si hay trampa, ya no, o sea, tú dices, sí cuenta porque ahí está, porque lo hiciste, pero si te metiste chochos, pues ya, la neta, a mí no se me hace justo, pero es un tema muy polémico. Vámonos ahora con el siguiente, que es más juegos sin hit ni carreras, donde está Nolan Ryan, ¿no? Él jugó 3 décadas distintas, tuvo 7 sin hits, jugó los 70s, los 80s y los 90s. Cuando nacimos. Cuando nacimos, justo. ¿No? Aparte es uno de los jugadores más longevos, o sea, va a estar también muy complicado, no manches, estuvo jugando toda su vida, ¿no? Y más. Muchos años. 3 décadas le bastaron, ¿no? Para colocarse como uno de los mejores lanzadores y pitchers en la historia de las grandes ligas, entonces también creo que es uno de los récords que no creo que los consigan. O igual y no lo vemos, no nos toca. Aparte, eso triste. Está muy triste. Pero bueno, lo que no está triste es que el próximo miércoles aquí en Canela Deportes ¡estreno! Va a haber un súper estreno. El lunes tendremos un yo estreno. Decía que el miércoles vamos a estar otra vez de regreso aquí en el Score. Aquí en el Score. Pero el lunes a los aficionados, amantes de la Gran Carpa. Va a estar un juegazo. Súper Tenemos programa. El Dugout, un programa totalmente dedicado a los amantes del diamante del béisbol. El Dugout es ¿dónde? ¿Dónde descansan? Sí, descansan los jugadores. Ellos no van a descansar. Sí, ellos van a tener un super show con super estrellas, super expertos en el tema. Así que no se lo pierdan el lunes, gran estreno aquí en Canela Deportes. Y obviamente no se pierdan los miércoles el Score, porque los 30 minutos, los mejores 30 minutos de la semana, aquí con mi querida Mari Magaña, Itzel Sandino. Y obviamente no se olviden de bajar la aplicación totalmente gratis de Canela TV y seguir toda la barra deportiva, porque tenemos muchas sorpresas más. Así que nos vamos. Adiós.